Para las presentaciones, y parece que solventados estos problemas de audio, vamos a arrancar con nuestra primera mesa redonda de hoy, que se llama Libertad de Expresión Cercenada. La libertad de expresión, creo que compartirán casi todos ustedes conmigo, que es uno de los pilares de cualquier sistema de libertades, de cualquier sistema democrático. Cuando se niega a los ciudadanos el derecho a opinar, a saber lo que ocurre, porque la libertad de expresión tiene esa doble faceta de que tú puedes expresarte, pero también que tienes el derecho y la libertad de escuchar las opiniones o las informaciones que tú quieres escuchar. Cuando se priva a los ciudadanos de esta libertad fundamental, el camino a la tiranía es evidente, está expedito si es que ya que ya está afianzado. Muchos autores han reflexionado a lo largo de la historia sobre ella, y la realidad es que deberíamos aprender cuando miramos a Venezuela de todo este tipo de lecciones. Leía el otro día un dato, que a lo largo del 2017 se han producido más de 500 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. No sé, vosotros me podéis confirmar. Sí. Venezuela es a día de hoy seguramente el segundo país de Latinoamérica, o el tercero, que no sé si en Ecuador sé que ha mejorado la situación desde que no está Rafael Correa. Es increíble que una persona que se llama Lenin mejore la libertad de expresión en un país. Claro que el anterior Correa, en fin, que apretaba. Pues entonces no sé si ahora mismo está por debajo, igual o por encima de Ecuador. En cualquier caso, quien le supera seguro, por desgracia, el gran referente del sistema chavista, que es el sistema castrocomunista. Y bueno, esa es la situación de Venezuela, y es de la que nos van a hablar hoy nuestros ponentes, que son, bueno, pues que son a mi derecha José Manuel Lopazo, que es periodista, todos son periodistas de hecho. Empezó a trabajar en Venevisión en 2004 para desempeñarse como reportero y posteriormente como ancla de la emisión estelar del noticiero Venevisión. De la misma forma, desde 2007, conduce el espacio matutino Encuentros con los Estudiantes, transmitido por Venevisión los domingos a las 7 de la mañana. Menuda hora para trabajar un programa de estudiantes. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 2008. Propuso ante la Asamblea Nacional una reforma de la ley Resorte, la ley Mordaza, para hablar claramente, ¿no? También tenemos a Lorena Arraiz, consultora de estrategias de comunicación política y empresarial en Iberoamérica. Es especialista en análisis de discurso y diseño de campañas electorales. Ha trabajado en el diseño y en la ejecución de estrategias de comunicación online y offline, tanto para partidos y organizaciones políticas como para empresas privadas en varios países de Iberoamérica. Además, ha realizado trabajo de consultoría electoral para gobiernos, candidatos y partidos políticos, tanto a escala regional como municipal, allá por Iberoamérica. Y cerramos con Carlet Morales, que debe ser la más modesta de todas, porque apenas nos ha mandado 2 líneas. Ella es periodista y locutora, experta en gabinetes de comunicación, presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Pero solo un detalle: ¿cómo debe ser la situación en Venezuela para que haya tantos periodistas en España que puedan crear una organización de periodistas venezolanos? Qué desgracia es lo que nos indica. Bueno, pues muchísimas gracias, y cuando queráis, hablen que más os apetezca. Bueno, ¿quieres comenzar? Como tú quieras. ¿Sí? Bueno, adelante. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, y gracias a todos ustedes por acudir, ¿no? Yo creo que estos espacios son necesarios para que lo que pasa en Venezuela siga estando vigente en la memoria de cada quien, para que se pueda corregir y no se repita en otros países y no se repita aquí, ¿no? Por la cara que veo muchos venezolanos. Creo que la mayoría somos venezolanos los que estamos aquí, pero esto lo que nos va a hacer es que, como les decía, nos va a refrescar la memoria y nos va a poner en situación. Yo tengo aquí 2 años desde que llegué a España, y yo siento que el país que dejé ni se parece al que yo dejé. Mucho más los que tengan más años aquí, pues obviamente la situación o el país va a ser mucho más desconocido. Hay muchísimos periodistas que hemos tenido que huir, que exiliarnos, que irnos a diferentes partes del mundo. Carlet puede verificar la cifra, pero creo que al menos registrados aquí en la asociación somos más de 200 registrados en una asociación, más de 200 periodistas.
y eso da una pequeña muestra de lo que significa la libertad de expresión en Venezuela, que no sé si la palabra existe en un contexto como el venezolano, en un contexto donde niños se mueren de hambre, donde no hay comida, donde el día a día se va en tratar de sobrevivir. Creo que el concepto de libertad de expresión queda muy grande, ¿no? Se ve muy lejano, se ve como inalcanzable, se ve como algo que, pues, algún día llegará, mientras tanto quiero comer, ¿no? Eso es bastante grave. Sin embargo, también como tú lo decías, es un derecho humano fundamental. Yo traje, a propósito, para no aburrirlos tanto, que seguramente los aburra, pero aburrirlos quizás un poco menos. Este es un informe del IPIS, que es el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. Es un libreto de terror de lo que ocurre en la libertad de expresión en Venezuela, por todo lo que contiene, todas las violaciones, todo lo que está representado aquí. Este es el 2017, este es el más reciente. Son 30 páginas, 30 hojas o 30 folios que pudiera ser bien el libreto de una película de terror, ¿no? Voy a leer algunos datos que aquí están contenidos, que tomé al azar y que representan un poco lo que está ocurriendo, ¿no? 2017, de hecho, ha sido calificado por el IPIS como el año en que mayores obstáculos se realizó al periodismo en Venezuela, y tal, confirmando la cifra que tú proponías o que tú presentabas, se evidenciaron al menos 518 casos y unas 1087 violaciones a la libertad de expresión. Eso es pan diario, pan de todos los días. Les leo algunos datos para entrar en contexto. Las acciones intimidatorias y la censura impidieron el seguimiento informativo de al menos 329 trabajadores de medios. No solamente contra los medios, también contra los trabajadores. Hasta agosto de 2017, CONATEL, que es el ente regulador de las telecomunicaciones en Venezuela y el principal censor que existe en ese país, el órgano de la censura en ese país, había sacado del aire 55 medios de comunicación, incluyendo 49 emisoras de radio y 5 televisoras internacionales, a quienes se les prohibió transmitir por algún medio cablera o satélite en Venezuela. Su señal no llega a Venezuela, entre ellas CNN y otras, ¿no? NTN 24, entre otras. Dejaron de circular 35 diarios, y me quiero detener en este punto en particular, que ellos lo han calificado como el punto de inflexión. Y es que para la mayoría que estamos aquí, quizás no vivimos esta ley, porque es de reciente aprobación, pero se han establecido penas de hasta 20 años de cárcel, casi una pena máxima. Una pena máxima en Venezuela son 25 años. Aquí se están estableciendo hasta de 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover discursos de odio. ¿Pero qué es un discurso de odio? ¿Quién me califica a mí qué es un discurso de odio? Y a lo mejor lo que yo estoy diciendo ahora pues se califica como un discurso de odio, porque estoy hablando mal contra el gobierno venezolano y estoy odiando al gobierno venezolano. Y ya eso puede significar para mí 20 años de cárcel. En ese punto está la situación en Venezuela con la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Es como, es tan irónico y tan ilógico esta ley como aquel Ministerio de la Suprema Felicidad, cosa que no existe, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Ahora, incluso este documento que data del año 2017 ya queda un poco atrás. O sea, la velocidad con que se va degradando la libertad de expresión en Venezuela y las libertades en general en Venezuela es sumamente rápido. Yo siempre digo, a broma, dicho entre comillas, porque no cabe la broma, que uno se acuesta una siesta y uno se levanta en otro país. Hay que actualizarse cada 20 minutos, ¿no?, de las cosas que van pasando. Y para sustentar esto les cuento algo que pasó ayer. Hubo una periodista amiga que estaba haciendo un reportaje. Había una tormenta que pasó por Venezuela, hubo un oleaje, hubo mar de fondo en la costa venezolana. Ella hizo un reportaje en las costas de Vargas, que para quienes no conocen Venezuela es un estado costero, a orilla de una playa. Ese punto ella está haciendo su cámara, su cierre en cámara, su camarilla, como la conocen aquí, y una ola revienta y ella sale corriendo para protegerse, para que no la moje. Ese fue todo el episodio. Pudiera ser un blooper, hemos visto cosas similares de blooper que nos hacen reír, que le pasó al reportero ja, ja, ja.
así se lo tomaron, lo reseñaron como un blooper, y resulta que el ministro de Interior y Justicia ha llamado al canal para pedir sanciones contra esa periodista por ese hecho en particular, porque estaba generando zozobra, porque estaba diciendo que las olas eran demasiado, o estaba dando a entender que era un peligro inminente estar allí. O sea, ministro de Interior y Justicia se tomó la molestia de llamar a un canal para pedir sanción contra esa periodista. ¿Se la han sancionado o no se sabe? Está en proceso. Hasta hace poco que hablé con ella, estaba en reuniones a ver si se salva de esto. A ese punto está la libertad de expresión en Venezuela. Ahora, la pregunta que cabe es, ¿qué hacer? Obviamente, ¿qué hacer? La respuesta que yo tengo es, no lo sé. No lo sé. Y posiblemente no sea mucho lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque particularmente creo, es una opinión muy personal, que no existe interés en que haya libertad de expresión en Venezuela por parte de las personas, de los medios o de los organismos que necesitan que ello exista. Hay casos individuales. ¿Quiénes son los héroes? Los periodistas individuales que por amor a esta profesión, por amor a lo que hacen, siguen siendo de manera independiente combatientes y dando la cara por la información. Pero no son la mayoría. Y no son la mayoría no porque el común del periodista quiera hacerlo, sino porque el común del periodista está sancionado. Esto también lo dice este informe. Y a ver si lo consigo un poco rápido. Está ¿quiénes son los principales censores, los principales hostigadores de la libertad de prensa en Venezuela? Pues los medios oficiales. Conatel y los seguidores del gobierno, Cuerpo de Seguridad del Estado, 178 casos fueron reseñados que fueron violados por los cuerpos de seguridad del Estado. Por la Comisión de Telecomunicaciones, 51 casos. Incluso los simpatizantes oficialistas, que también hacen impunemente violaciones de los derechos humanos. Esos son los principales agresores de la situación de la libertad, que van en contra de la libertad de expresión en Venezuela. Ahora, queda Internet. Bueno, ¿qué hacemos con...? Bueno, pero la gente siempre, si no lo tiene por los medios de comunicación tradicionales, lo tiene por Internet. Y perdona que apele tanto, pero es que el dato es increíble. El Internet, a manera de referencia, un Internet malo aquí en España, vale destacar el que tengo en mi casa, que no tengo fibra, está alrededor de los 16 megabytes por segundo. Según las últimas mediciones, en Venezuela está en 1.52 megabytes por segundo. No obstante, el 100% de la población venezolana no tiene internet. Según cifras de 2016, cifras de Conatel, el 60% de la población venezolana tiene acceso a internet. Pero bueno, 60%, más de la mitad. No, estamos hablando de un 40% de una población de más de 33 millones de habitantes. Estamos hablando de muchas personas que no tienen acceso a la información o cuyo principal acceso a la información es a través de los medios tradicionales que no le informan. Y los que tienen ese 60% tienen que tener la eterna paciencia de esperar que 1 megabyte por segundo le llegue la información a Venezuela cuando no se la cortan, cuando no existe o cuando no la tienen. Esa es la realidad de Venezuela. Entonces, me desvío un poco, disculpen, y creo que ya para cerrar esta primera tanda, hablamos de qué hacer. Le decía que yo creo que no existe interés para que se revierta la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Aquí está, en este foro, está Luis Domingo Álvarez, él es periodista, le dije que se levantara, no se quiere levantar. Él es periodista, él era vicepresidente de información y opinión del circuito radial más importante de Venezuela, el circuito FM Center, tenía más de 60 emisoras afiliadas a ese circuito, y él estaba a la cabeza del servicio informativo. Junto conmigo propusimos esta ley, lo llamamos el proyecto Álvarez Dopazo, que es la reforma a la ley resorte a
responsabilidad social en radio y televisión y medios electrónicos. Para hacer el cuento corto, esta ley la hicimos en 2014 con el apoyo del abogado asesor de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, opositor por supuesto, Jesús María Casal. O sea, no es algo que nos sentamos a escribir este señor y yo. Fue algo que junto con un abogado nos sentamos, con el asesor de la Asamblea Nacional, nos sentamos y le dimos forma a este proyecto. Claro, en 2014 todavía la Asamblea Nacional estaba en manos de la oposición, perdón, del gobierno, era rojita. Nosotros fuimos, nos las recibieron de mala gana, de hecho ni nos recibieron, solamente que cometimos un acto de genialidad y nos llevamos a todos los medios con nosotros y no tuvieron otra opción que recibirnos, ¿no? Pero eso quedó engavetado. Nosotros lo esperábamos porque no esperábamos nada de los rojitos. ¿Qué pasó? Posteriormente, en 2000, para darle la fecha exacta, 3 de febrero del 2016, esta es la fecha del secretario de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, quien la recibió. Battistini, ¿no? Eduardo Battistini. Lo recibió. Dice, bueno, ahora sí va a haber una reforma a la ley resorte. Quedó engavetada. Igual. 2016, han pasado casi más de 2 años, pues fue en febrero de 2016, 2 años, y la asamblea de la que nos sentimos orgullosos porque la habíamos logrado como oposición, no hizo nada. Entonces, ¿hay interés de cambiar la libertad de expresión en Venezuela? No la hay. ¿Hay interés de los medios? A ese señor, Luis Domingo Álvarez, lo votaron de FM Center por esta ley. A mí me presionaron para que no siguiera, al punto que estoy aquí. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional no hizo nada. Yo lo dejé, yo renuncié a ella el día que por casualidad yo llegué a la oficina de un alto ejecutivo del canal y resulta que estaba reunido con el diputado que nos estaba asesorando esto. A partir de ese día no hubo más información de esto. El colmo, fuimos al Colegio Nacional de Periodistas para pedir apoyo y nos dijo, no es momento de hacerlo, no se metan en eso. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿existe interés en Venezuela porque exista libertad de expresión? Yo creo que no, y por eso es el deterioro que podemos ver y que va a seguir ocurriendo en cuanto a este tema. Y básicamente esto lo que buscaba era eliminar los obstáculos que pone la ley para poder ejercer libremente. El resultado, hace pocos días, una sanción a Televen, aplicándole el artículo 27 de esta ley que no fue reformada. Pero como salga con gusto no pica, porque Televen tampoco hizo nada, pues bueno, ahí tienen esa ley. Resultado de la no aplicación de esta ley. 1 de septiembre, fue detenido Manuel Felipe Castro, técnico radiólogo en San Felipe, estado Yaracuy, presuntamente por mensajes publicados en su cuenta en Facebook. Detenido. ¿Qué le aplicaron? Artículo 27 de la ley resorte. ¿Existe interés? No existe interés. Lamentablemente es lo que está ocurriendo. Para los venezolanos que están aquí, yo lo quiero poner en contexto para que sepan lo que está ocurriendo y sepan a quién exigirle y cómo exigirle. A los españoles que están aquí, quiero que sepan que con nosotros cuentan para que esto no se reproduzca en Venezuela, en España, porque esto es lo peor que puede pasar, porque no existe libertad. Se están coartando los derechos, se están coartando las libertades y nadie hace nada. Si quieres, luego profundizamos un poco más a fondo. A mí, realmente, cuando has hablado de la ley contra el odio, no me acordaba de ella, hace que había escrito sobre ella. Yo me acuerdo que escribí un artículo sobre ella y yo a la conclusión que llegaba es que si se aplicaba rigurosamente esa ley, el que debía ser condenado a 20 años de prisión es Nicolás Maduro, porque si alguien predica el odio desde un programa de televisión es Nicolás Maduro. O sea, es insulto tras insulto, odio y mensajes de odio hacia la oposición,
hacia otros gobernantes extranjeros, hacia todo el mundo. Él debería ser. Y lo de interés es muy peculiar. Permíteme que cuente una anécdota, igual que un poco mal que el moderador cuenta una anécdota personal. Hace unos años, algunos de ustedes que ya llevan un tiempo en España recordarán que el gobierno venezolano, bueno, organizó en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, no muy lejos de aquí, una exposición que se llamaba Venezuela de verdad, que realmente era Venezuela de mentira. O sea, tú entrabas y te hablaba de una Venezuela donde hasta la última chabola del último poblado tenía conexión a internet wifi, donde todos los niños comían maravillosamente bien. Bueno, pues yo había entrado en esa, me acredité como periodista. Yo trabajaba entonces en Periodista Digital. Actualmente yo trabajo para un medio venezolano que se hace aquí en Madrid, que se llama labio.com. En aquella época estaba en otro medio, fui a cubrir la exposición, entonces sin ningún problema. Pero desde aquí que salgo a ver qué pasaba afuera con los manifestantes, y cuando voy a volver a entrar me encuentro con que hay dos jóvenes venezolanos muy activos contra el chavismo aquí en Madrid, que les impiden entrar y que esto lo está grabando un equipo de Antena 3. No les dejan entrar, el equipo de Antena 3 intenta entrar, ya habían entrado antes igual que yo, no les dejan acceder, yo grabo todo esto, les expulsan, yo sigo grabando, entonces hay un matón del régimen que me dice, deja de grabar, entonces yo sigo grabando con mi móvil. Y claro, yo le dije, estoy en España, no estoy en Venezuela, hay una cosa que se llama libertad de expresión en el artículo 20 de la Constitución española. El tipo se quedó en estado de shock. No dice, no me interesa, se quedó en estado de shock. O sea, realmente no entendía nada que un periodista dijera, yo tengo derecho a grabar, tengo derecho a informar. Finalmente llamaron a la Policía Nacional y nos expulsaron al equipo de Antena 3 y a mí mismo. De hecho, nos querían sacar del edificio, le decimos a la policía, mira, nos dimos mucho. Hasta esas cuerdas, que es lo que tiene alquilado el gobierno venezolano, nos podéis expulsar. A partir de esas cuerdas, si queremos, nos quedamos dentro del edificio. Los policías realmente, tengo que decir, que estaban muy avergonzados. Esto habla muy bien de ellos, que estaban sintiendo vergüenza de colaborar con un régimen totalitario, en vulnerar la libertad de expresión. Me pasó a mí como le podía haber pasado a cualquier otro. Y yo sigo pensando que yo tuve la suerte de estar en Madrid, que si hubiera estado en Venezuela, en Caracas, o en Carabobo, en cualquier otro caso, otro sitio, posiblemente mi destino hubiera sido bastante distinto. Por eso siempre los periodistas venezolanos, igual que los cubanos o los ecuatorianos, vais a tener siempre mi respeto, y creo que de cualquier periodista de bien que haya aquí en España o en cualquier país europeo. Y bueno, si queréis, pues bueno, pues ahora vas tú, Carmen. Sí, bueno, se escucha. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, a CEDICE, por abrir este espacio para hablar de Venezuela. Yo siempre soy de la idea de que cualquier espacio es bueno para denunciar lo que nos está pasando, así que muchísimas gracias por darnos la palabra esta tarde. Bueno, me han invitado esta tarde a hablar de la libertad de expresión en Venezuela. Realmente es un tema muy complejo, no sé, en 10 minutos es muy difícil hablar sobre la libertad de expresión en Venezuela, pero lo que voy a hacer es algunas pinceladas, algunos esbozos, y animo a quienes realmente tengan interés en conocer un poco más a profundidad la situación de Venezuela con relación a la libertad de expresión, que pueden consultar perfectamente a organizaciones como Espacio Público, Expresión Libre, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, Capítulo Venezuela, que nuestro compañero Dopazo también citó cifras. Ellos están haciendo una labor extraordinaria para dejar registro de todo lo que nos está sucediendo. El día de mañana probablemente sea a lo que, cuando tengamos una respuesta, apelemos para luego verdaderamente pues conseguir justicia, sobre todo en esos casos de los que estaba hablando mi compañero Dopazo. A ver, hablamos de libertad de expresión en Venezuela. ¿Cuándo hacemos el corte? ¿En qué momento de la historia decimos hubo libertad de expresión de Venezuela y ya no la hay? Quizás un dato, y va a ser el dato que yo voy a utilizar en esta intervención, es el dato de los organismos internacionales. El momento en el que los organismos internacionales comienzan a dar la voz de alarma, a decir, en Venezuela está pasando algo. Si nos remitimos a la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ese es un dato público, lo puede hacer cualquiera. Nos damos cuenta que antes de 1999 Venezuela aparece en muy pocos de sus comunicados. Aparece quizás en alguna catástrofe natural, pero realmente es a partir de 1999, y está en sus registros, cuando nos damos cuenta que la palabra Venezuela, o el concepto Venezuela, o la situación de Venezuela, comienza a ser recurrente en los informes de esta comisión. Anteriormente pues se hablaba, aunque se sigue hablando por supuesto,
México, Guatemala, Haití, pero Venezuela comenzó a partir de 1999 poco a poco a aparecer en esos informes. Entonces, pues quizás a partir de 1999 es cuando los organismos internacionales giran su cabeza, su mirada hacia Venezuela y dicen algo está pasando. Allí en tanto y cuanto ellos mismos empiezan a hacer registro de la situación. En el año en septiembre de 1999 queda registrado en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una invitación que le hace el organismo a Hugo Chávez, al entonces presidente Hugo Chávez, para que visite la sede en Washington, y porque ya están un poco alarmados de lo que está sucediendo. Lo invitan y le preguntan cuál es su visión de la Venezuela presente y de la Venezuela futura. Después de las conclusiones, ellos aparecen en su informe, dicen, agradecen la visita del jefe de Estado venezolano, de su comitiva, y reiteran su deseo de continuar colaborando con las autoridades y con los venezolanos en ese seguimiento de lo que es las libertades, la visión de la observación de las libertades en Venezuela. A partir de entonces, Venezuela comienza a ser reiterativa en los informes de esta comisión. En un comunicado de diciembre del año 2002, la OEA ya insta, y cito, a los Estados miembros de la OEA a tomar acciones inmediatas para detener el progresivo deterioro del Estado de Derecho en Venezuela. Estamos hablando de que 2 años después de el primer informe, pues ya instaba, ya no observaba, ya no invitaba, ya instaba a los miembros de la OEA a que por favor tomasen acciones con respecto a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Cito, la comisión ha registrado, además habla expresamente de la violación a la libertad de expresión. La comisión ha registrado un aumento progresivo de ataques contra medios de comunicación y periodistas, particularmente contra aquellos que cubren eventos y concentraciones políticas. Los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la prensa han sido blanco directo de agresiones y hostigamientos. Estamos hablando del año 2002. Venezuela protagonizó en el año 2002 4 de los 48 comunicados que emitió esta comisión. 15 años después, en el año 2017, al menos cada mes, por lo menos 2 comunicados van hacia la violación de la libertad, las libertades en general y la libertad de expresión en Venezuela. A finales del año pasado, cito, además hizo un informe bastante exhaustivo con relación a la violación de la libertad de expresión en Venezuela el año pasado, a raíz de todos los sucesos de abril a julio del año 2017. El cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión, y exhorto al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial. Desde el año 2002 hasta este informe de finales del año pasado, los organismos internacionales ya han puesto la lupa en la denuncia de la violación de las libertades en Venezuela y claramente además en la de la libertad de expresión. En lo que va de año 2018 ya van 3 comunicados. O sea, digamos que no sabemos en qué momento esto va a parar, pero lo que sí sabemos es que ha ido increciendo cada vez. No solamente los organismos internacionales han puesto su lupa en Venezuela, estamos hablando de que los mismos organismos nacionales, cuando se empiezan a dar cuenta en el año 2002 de que la situación de la libertad de expresión va cada vez a la violación a la libertad de expresión va cada vez a más, empiezan a hacer registro de ello y empiezan a hacer estudios, empiezan a hacer encuestas, empiezan a poner la lupa y incluso a brindarle al mismo periodista las herramientas para comenzar a documentar todos estos hechos. Sin irnos muy lejos, en el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS Capítulo Venezuela reflejó en su informe del año 2016 un agravamiento de la situación y lo situó como el segundo año con mayor cantidad de casos de violación a la libertad de expresión en Venezuela en 15 años. Estamos hablando de un informe del año 2016. Cito, desde hace 2 años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia
de casos, 2014, 2016 y 2009 suman el 32% del total de situaciones registradas. Entre enero y diciembre del 2016, IPIS registró 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. En 2017 estas cifras se volvieron a superar a sí mismas. Estamos volviendo otra vez a hablar sobre todo del periodo abril-julio del año 2017, cuando el momento de las protestas, ¿no? La ONG Espacio Público situó el año pasado como el periodo con mayor cantidad de violaciones al derecho humano a la libre expresión en 16 años. Entre enero y diciembre del 2017, la institución registró 1.001 violaciones a este derecho. Un total de 854 víctimas, de las que 321 fueron causadas por cuerpos de seguridad, lo que comentaba mi compañero Paso, 82 por grupos violentos, 10 por el propio presidente Nicolás Maduro, y el resto por funcionarios, simpatizantes de la oposición y el oficialismo, y por particulares. El 77% de estos casos se registraron entre el 1 de abril y el 31 de julio. Periodo en el que, por cierto, he realizado un trabajo de investigación que saldrá en abril de este año para documentar justamente casos y testimonios de violaciones a la libertad de expresión y violaciones al derecho, bueno, a la vida mismamente. Estuvimos un equipo de periodistas entrevistando a los familiares de los fallecidos, y ellos hablan en primera persona de cómo se fueron violando varios de los derechos consagrados durante este periodo. Por supuesto, el principal, la vida. Perdieron la vida, pues, sus hijos en este periodo. Estamos hablando de 124 muertos según el Ministerio Público, 136 según el Foro Penal, 158 según las estadísticas extraoficiales. Este documento revela además cómo el Estado es capaz de perseguir no solamente a la prensa para evitar que hable y cuente y que registre y que documente, sino también a los propios familiares y a los testigos de estos casos de violaciones a los derechos humanos, que han tenido que salir del país porque son perseguidos, son acosados, son amenazados para que no hablen. Eso también es violación a la libertad de expresión. Paso se preguntaba qué hacer. Yo tampoco sé la respuesta, pero sí hemos activado aquí en España al menos una pequeña respuesta que se llama Venezuelan Press. En el año 2015, cuando ya nosotros veníamos desde el año 2007 reuniéndonos un grupo importante de periodistas, poco a poco nos fuimos dando cuenta que llegaban más y que los casos eran cada vez más graves. En el año 2015 decidimos institucionalizar aquello para poder verdaderamente tener una voz y tener una fuerza. En el año 2015 se registró la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press, cuando nos dimos cuenta que pasábamos de 50 periodistas en Madrid. Registramos la asociación. Ahora mismo tenemos más de 300 comunicadores registrados en Venezuelan Press en toda España, no solamente en Madrid. De hecho, tenemos un capítulo en Barcelona. Tenemos 27 miembros de honor, que son figuras destacadas en el ámbito de la comunicación, tanto en Venezuela como en España, que son nuestro faro guía, decimos nosotros, pues acudimos nosotros a ellos cada vez que tenemos algún problema, sobre violación de los derechos a la libertad de expresión, cualquier situación. Nosotros aquí en España pues tenemos destacadas figuras que nos están ayudando en este proceso, y en Venezuela también. Según nuestras estadísticas, el 60% de nuestros socios ha llegado a España entre los años 2011 y 2018. Y tenemos registro que señala que los picos de llegada coinciden con las cifras que aportan las instituciones, tanto nacionales como internacionales, con relación justamente a las persecuciones, a los cierres de medios, cada vez que dictan una sentencia, cada vez que lanzan una nueva ley, cada vez que esos picos se registran en la entrada de periodistas venezolanos en la asociación. De esta cifra, el 70% son mujeres. De igual manera, el 42% tiene entre 35 y 45 años, siendo el segundo rango de edad entre 25 y 35 años.
con un 32%, lo que supone que más del 75% de los periodistas que registra Venezuelan Press son personas jóvenes, en edad productiva, con ganas de trabajar, que han salido de su país sin querer salir de Venezuela. Son profesionales jóvenes, muy preparados además. Nuestros registros también confirman que el 72% de ellos está en paro y no ejerce oficio alguno relacionado con la comunicación, y que el 61% tiene familia a su cargo. En los últimos 6 meses, además, hemos visto un repunte de periodistas que llegan a Venezuelan Press, incluso ya desde Venezuela nos llaman, nos piden asesoría, nos cuentan su historia. Yo particularmente dedico varias horas del día a atender llamadas, a responder mensajes de periodistas que están en Venezuela, que están siendo perseguidos, que están siendo amenazados, que nos preguntan cómo hacen para solicitar asilo en España. A diferencia de los que llegaban en el 2015 o en el 2016, los que nos están llegando ahora piden asilo directamente en el aeropuerto y enseguida se activan los protocolos de atención como solicitantes de protección internacional. Nos llegan con lo opuesto. Lorena y quienes forman parte de Venezuelan Press aquí lo pueden confirmar. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que enseguida damos la alerta cuando nos llegan periodistas, porque llegan con lo opuesto. Hace un par de semanas nos llamó una del aeropuerto, había llegado con una maleta de mano, en pleno invierno, nevaba ese día, además. Llegan perseguidos, nosotros nos activamos enseguida, los orientamos, los llevamos a las organizaciones que en España atienden a los refugiados. Nosotros mismos, con nuestros mismos recursos, los atendemos, les damos ropa, les damos comida, les damos, si es necesario incluso los acogemos en nuestras casas, porque sabemos la situación que verdaderamente están pasando. De ahí la importancia de Venezuelan Press, una organización que nació en el 2015 con la intención de servir de caja de resonancia a la lucha que estaban librando nuestros compañeros en Venezuela por la libertad de expresión, pero que se ha convertido sobre todo en apoyo vital para aquellos que están llegando, que están siendo perseguidos, pero que no quieren salir. Sin embargo, están aquí y no nos queda otra que darles respuesta a través de Venezuelan Press a esa solicitud. Y bueno, esta es nuestra realidad. Los periodistas que estamos en Venezuelan Press estamos luchando por la libertad de expresión, pero sobre todo por sobrevivir antes que otra cosa. Y bueno, sin más, yo le paso la palabra a mi compañera Lorena. Buenas tardes. La verdad es que los datos son apabullantes, pero como todos los que estamos aquí en estas 4 sillas, y muchos, y algunos supongo que los que están sentados en las sillas, que nos miran, también sean periodistas, los periodistas sabemos que los datos muchas veces apabullan, pero al final, cuando son tan grandes, es curioso, ¿no? Si tú dices, han matado a 10 personas o han golpeado a 10 personas, te haces una composición humana de qué es golpear a 10 personas. Si te dicen han golpeado 1000 personas, olvidas la dimensión humana y te quedas en la cifra. Y queda por eso es importante que tú nos cuentes casos personales, como has hecho, ¿no? De llegó con la maleta de mano, porque al final la tragedia, más allá de la cifra, es cada ser humano. No es que haya miles de periodistas que ven violados sus derechos, es que no es un colectivo que ve violados sus derechos, ese colectivo está formado por miles de profesionales, miles de seres humanos. Yo creo que eso es fundamental. Y después, si queréis, me habláis también si entre las violaciones que se cuentan está este truco que hace el Estado mediante el control de divisas, de poder pagar al extranjero, el cambio de dólar a los bolívares, como se llamen ahora, fuertes, débiles, o los Maduro Bolívar, o como lo quieran llamar ahora, que impide a los medios acceder al papel prensa, o que sobre todo en un país donde, como tú bien nos has dicho, hay casi la mitad de la población que no tiene acceso a internet. Al final la radio, la televisión y el periódico, el papel de toda la vida, sigue siendo fundamental. Si a los periódicos se les evita, se les impide acceder a ese papel, a esa materia prima, no pueden publicarse y terminan cerrando o saliendo una vez a la semana y con 4 páginas en vez de todos los días con 100. Entonces me gustaría que también, si después queréis, me habléis cómo está la situación en esta materia. Y bueno, Lorena, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a... ¿Eso está sonando? No. Ah, pues muy bien, yo lo quito. Bueno, aquí hay otro. Ahora sí. Hola. Vale. Gracias. Carlet, siempre salvándole la patria a la gente.
Bueno, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por la invitación y a Se Dice Libertad. Yo he querido quedar de última por una razón que, digamos, lo intuía, porque conozco a mis compañeros, pero bueno, ha salido bien, y es que ellos han dado todas las cifras muy bien explicadas, bueno, bastante resumidas, porque esto es para estar aquí horas y horas y horas. Y yo quiero hablar un poco de justo de lo que se deriva de esas cifras, ¿no? Un poco lo que comentaba Antonio. Después de los números, o mejor dicho, antes de los números, están las personas. Y yo creo que eso es lo que en definitiva nos mueve a los que estamos acá, a todos los que están aquí hoy, y bueno, a todos los venezolanos y los seres humanos en general, ¿no? Yo me voy a permitir comenzar con una cita de Kapuscinski, que es uno de los padres del periodismo. El verdadero periodismo es intencional. Se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio, salvando el tema de la ley de odio, y no fomentando el odio y la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro. Las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienza con un cambio del vocabulario en los medios. En los Balcanes se pudo ver claramente cómo se estaba cocinando el conflicto. En definitiva, esto habla un poco de la responsabilidad, yo creo que tenemos los periodistas por contribuir, ¿no?, a construir una sociedad más humana. Yo creo que por lo menos eso es lo que me mueve a mí como periodista, y estoy segura de que mueve a muchos de los que con quienes comparto la profesión, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hablar de tres pilares fundamentales para mí en lo que ha sido mi experiencia en el ejercicio del periodismo. Y el primero es el tema de la verdad, ¿no? Yo creo que hablamos mucho del periodista tiene que estar sometido a la verdad. Sí, pero desde mi punto de vista, más que a la verdad, tenemos que estar sometidos a la honestidad. Y la diferencia entre esos dos conceptos para mí es fundamental, porque la verdad es relativa. No quiero entrar en temas filosóficos, pero es relativa en tanto y en cuanto tiende a ser manipulada pues, por cómo percibimos los hechos, por cómo pensamos, sentimos y creemos, y desde dónde nos enfrentamos a esa verdad. Mientras que la honestidad, desde mi punto de vista muy personal, tiene que ver con ese respeto por el otro, ¿no? Y yo creo que en el periodismo venezolano, por una serie de cosas que ya han explicado un poco mis compañeros y que podemos conversar más tarde, se ha perdido un poco ese respeto, ¿no? Ese respeto por el otro en términos sociales. Ya se nos olvida que el que tenemos delante no es un adversario, sino que es otro ser humano, ¿no? Y que sus creencias también son válidas. Lo que pasa es que la situación nos ha obligado, y no puede ser de otra manera, porque cuando uno está comprometido con la libertad, que no es tan relativa, pues ya tienes que fijar una posición, pero en esa posición a veces nos vamos a los extremos y se nos olvida pues que tenemos que ser fieles a esa honestidad, ¿no? Para poder responder a la sociedad según lo que hemos sido formados, ¿no?, los periodistas. El segundo concepto que quiero trabajar o comentar acá es el tema de la ética, ¿no? Esto, yo qué sé, a veces pienso que está sobrevalorado el tema de la ética profesional, pero de nuevo, desde mi punto de vista personal, yo entiendo como ética periodística pues ese pensamiento, esa manera de actuar, esa característica moral que nos permite mantenernos adheridos a la verdad, así sea nuestra verdad, desde la honestidad. Yo pienso que repito, si volvemos a la honestidad siempre vamos a ser capaces de comprender y por lo tanto de traducir, que es una de las tareas que tenemos los periodistas en muchas ocasiones, que es traducirle a la sociedad en general todos esos acontecimientos políticos, económicos, sociales, esa serie de cosas que a veces están como habladas en otros términos, en otro nivel, y que bueno,
¿esto con qué se come, ¿no? O sea, ¿cómo me traduces esto para mi vida diaria? ¿Cómo le explicas a la gente si la moneda es fuerte o débil? Si realmente lo que pasa es que la gente no tiene con qué comer y que ganan un sueldo que es ridículo y que pues no hay medicinas, no hay comida así. Todo esto se tiene que traducir, y para traducir tú tienes que tener una ética profesional que te lo permita, ¿no? Bueno, la equidad, el respeto, en definitiva, por la dignidad humana, que es otra de las más terribles violaciones que ha habido en nuestro país. Lamentablemente ha sido esa violación, ese irrespeto hacia la dignidad humana. Yo creo que nos hemos convertido en una sociedad tan pisada, y no quiero hablar desde el victimismo, ni mucho menos, pero es que, es decir, hemos estado pisados constantemente desde cualquier punto de vista, y es absolutamente doloroso, y bueno, al final uno termina roto, ¿no? Como ser humano, y aún así tienes que dar la cara, levantarte y decir, mi trabajo como periodista tiene que privar. Yo ahora soy periodista, después me siento y lloro y digo qué horrible todo esto y cómo estamos sufriendo todos juntos, pero mi trabajo como periodista me requiere una responsabilidad. Yo creo que nos ha pasado a todos los que estamos acá sentados, me requiere una responsabilidad infinita, ¿no? Y ese respeto por el otro es el que me lleva a traducirle esa situación y decirle, lo que está pasando es esto, pero aquí estamos los periodistas y estamos con la sociedad. En este sentido llego al tercer concepto, que es la transparencia, ¿no? Es como la tercera pata de la que quiero hablar hoy. Pudiera hablar de muchas, y esto ya tiene que ver un poco con lo que me pedían, ¿no? Al invitarme a este evento, y es hablar un poco del acceso a la información. Ya lo ha dicho nuestro compañero Dopazo, y también lo ha mencionado Carlet. No hay acceso a la información en Venezuela, eso es absolutamente evidente. Hay todas las cifras que queramos, están allí, pero además es que es imposible, absolutamente imposible hacer esta labor de traducción, como yo la llamo, si no tenemos datos oficiales. Es decir, las violaciones a los derechos humanos las tenemos porque muchísimo, además tengo que reconocer y destacar en este momento, y lo hago en todos los sitios a los que voy, destacar la labor apoteósica que han realizado cientos de miles de venezolanos en el exterior, desde cada uno de sus puntos, desde cada una de sus trincheras, como yo las llamo, abogados. Aquí tenemos, por ejemplo, a William Cárdenas, es decir, gente que ha llevado el caso venezolano desde su trabajo a los organismos internacionales. Las miles de denuncias que ha habido son las que han hecho que estos organismos se pronuncien y digan, sí, esto está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una labor de hormiguita detrás de una cantidad de gente, nosotros en Venezuela Press y otras personas desde su ámbito han presentado estas denuncias y han permitido que los organismos internacionales den cuenta de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero si no es por eso, no tenemos cifras. Y si no tenemos cifras, no somos capaces de evaluar la dimensión de lo que está pasando. Y por supuesto en Venezuela no tenemos cifras porque no hay un acceso a la información, porque no interesa que haya acceso a la información. Evidentemente, al gobierno no es que no le interesa, es que directamente necesita que no haya ese acceso a la información, ¿no? Entonces, bueno, estos tres aspectos son los con los que he querido comenzar esta intervención, para hablar entonces de mi experiencia profesional que bueno, tiene más que ver con el periodismo institucional, ¿no? Dopazo ha trabajado en medios de comunicación, Carlet en este momento en España, que ya tienes muchos años, con lo cual es su experiencia más reciente, tiene que ver con la coordinación de esta asociación maravillosa. Mi experiencia viene ya del periodismo institucional. He trabajado en periodismo institucional muchísimo tiempo, y en específico quiero mencionar también, de nuevo, el 3 es un número cabalístico para mí, y quiero mencionar 3 aspectos fundamentales de mi aprendizaje en el periodismo institucional. Es muy difícil hacer periodismo institucional en Venezuela. De nuevo, es muy difícil hacer periodismo, es muy difícil vivir en Venezuela actualmente. Pero el punto de vista del periodismo institucional es que
estás del otro lado, ¿no? Es decir, yo trabajé 9 años en la alcaldía metropolitana con Antonio Ledesma y claro, estás del lado, lo que debería ser, ¿no? Oficial, aunque bueno, es un ente de gobierno, ¿no? En este caso regional, pero estás de ese lado, pero al mismo tiempo no eres oficialista, o sea, los conceptos están tan mezclados y están tan desvalorizados que al final te encuentras con una serie de periodistas, colegas periodistas de los medios que acuden a ti solicitando información como fuente, digamos, oficial, y luego te das cuenta que el acceso a la información está en todos lados, o sea, el no acceso a la información está en todos lados. Y es muy duro, ¿no? Trabajar de esa manera. Entonces, los 3 puntos que voy a mencionar ahora son: el primero es que no debería haber periodistas oficialistas y periodistas de oposición. Eso es absolutamente ridículo desde el punto de vista teórico y vamos, de sentido común, ¿no? De lo que es el periodismo. Pero los hay, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas como institución, ¿no? En este caso, a el periodista chavista y al periodista de oposición, te das cuenta que tienes que hacer una labor casi titánica, ¿no? Para comunicar la labor de gestión pública que se esté haciendo. No le puedes dar los mismos datos a un periodista oficialista y un periodista de oposición porque la información que sale titulada al día siguiente es absolutamente contraria. Entonces te encuentras con un periódico al día siguiente y otro, los pones frente a frente y están dando 2 noticias absolutamente distintas. Entonces, ¿cómo una sociedad puede construirse una idea analítica, crítica de lo que está ocurriendo si la información que consumen está absolutamente sesgada? Entonces, es muy difícil también desde ese punto de vista trabajar. Claro, la politización se ha adueñado de todos los niveles de la sociedad venezolana. Eso yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos perfectamente claro. Y por supuesto eso no deja ileso al periodismo. Y cuando eso es así, pues perdemos el valor, ese valor del que estaba hablando al inicio, de ser fieles a la verdad e incluso de ser fieles a la honestidad. Y por tanto perdemos la labor de nuevo de traducirle al ciudadano lo que está ocurriendo. Entonces estás haciendo una traducción falsa o simultánea. Es como si pones en Google una frase en inglés y te traduce literal y de repente eso no es lo que realmente quiere decir la frase, ¿no? Pues, algo así. Entonces, claro, el trabajo no se está haciendo como debería hacerse. La segunda cosa es la relación de los políticos con los medios de comunicación. Volvemos al tema del acceso a la información, pero también volvemos al tema de la honestidad. La relación de los políticos y los medios de comunicación yo creo que da para largo, ¿no? Yo voy a hacer un brevísimo resumen y desde mi punto de vista el tema es que esa relación no está basada en la honestidad, nunca, lamentablemente. Y eso, por supuesto, dificulta el trabajo de unos y de otros, de los periodistas de los medios, de los periodistas institucionales e incluso de los propios políticos de buena voluntad, que los hay. Yo creo en ello, trabajo por ello, con lo cual... ¿Qué? Vamos un poquito más lento. Ah, sí, ya voy a acabar. Entonces, esa relación de los políticos y los medios se ve trastornada porque los políticos quieren hacer de los medios una herramienta para posicionarse y los periodistas quieren hacer de los políticos una herramienta para ganarse un Pulitzer. Y esa no es la labor ni de uno ni del otro. Entonces, pues, muy mal. Y la última cosa es, menos mal que solo había escrito una frase de del último punto, y es, los políticos pasan, pero el periodismo queda, con lo cual tenemos una labor titánica y muy a largo plazo que espero que podamos seguir trabajando, en este caso los que estamos acá desde Venezuela Empress o desde cualquier trinchera, y que sigamos haciendo patria, sí, porque la patria no es lo que este señor nos hizo creer que era, ¿no? La patria es lo que todos nosotros como venezolanos podemos construir desde donde estemos. Muchas gracias. Lorena, te pido disculpas por cortarte, pero quedamos un poquito mal de tiempo. Tengo que decir que además, en realidad yo había planteado una pregunta para cada uno de vosotros, pero me las habéis respondido antes. El boicot de periodistas a periodista debe ser amistoso.
Es verdad también lo que dice de los políticos, los periodistas, ¿no? Bueno, yo creo que del político casi todos esperamos que sea deshonesto. Aquí, en cualquier sitio, lo digo con todo el cariño y respeto a una política que ha estado aquí, que ya se ha ido, que creo acompañamos, pues ha tenido que ir, y además ella creo que es honesta, pero bueno. Entonces, si os parece bien, podéis añadir algo de lo que os he dicho del papel prensa, o si no, también si queréis, el público, tenemos un cuarto de hora, rogaría al público que sean preguntas. Como alguien haga un discurso, yo lo aviso ya, y en el momento que vea que lo que estoy oyendo es un discurso en vez de una pregunta, no dudaré en cortar. Lo siento mucho, pero es que tenemos un cuarto de hora. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecer al Instituto Juan de Mariano por la organización del evento. Tiene una pregunta para José Manuel. Cuando te escuché, tuve la sensación de que, en tu opinión, no hay interés en cambiar la situación de censura que hay en los medios en Venezuela, pero no solo por parte del oficialismo, sino también por parte de la oposición. Y lo repetiste varias veces, quisiera saber por qué piensas eso. Pero si me permite, una sola cosita que va para los tres. Yo llegué a España en el año 2000, y he ido una sola vez, porque bueno, vinimos por un tema de un secuestro y una cosa muy fea. Pero yo todas las noches, desde hace como un año, cenamos con el programa Así van las cosas, que hay por Radio Caracas Radio. Y yo escucho eso y vamos, dicen de todo. Yo a veces digo, oye, qué lástima, porque cualquiera que escucha eso dirá que en Venezuela hay total libertad de expresión, se puede decir lo que sea, porque de verdad las críticas que le vierten al gobierno son absolutas. Y el programa todos los días uno lo escucha y al día siguiente también. Yo digo, ¿por qué se puede hacer eso cuando yo sé por otro lado que lo que ustedes dicen también es una realidad? Pero me llama la atención. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por... ¿Vas a intervenir o...? No, por directo? favor, vosotros, venga. Necesitamos el protocolo. Vale. Antes de que intervenga usted. Dígame. En realidad... ¿Aló? En realidad yo iba por el mismo camino que iba el amigo, porque eso lo sentía yo en carne propia. Yo decía, ¿será yo que estoy equivocado o estoy viendo mal? Pero nombró la Asamblea Nacional, esperábamos mucho más cosas de la Asamblea Nacional. Esperaba... Caballero, su pregunta, por favor. ¿Cómo? Su pregunta, caballero, por favor. Sí, es verdad. No hay interés en la oposición, así directamente, en muchos de la oposición, no todo, pero sí se ve, porque yo he visto, no hay ningún interés. Ellos están cobrando, están viviendo. Caballero, bien. por favor, hemos marcado unas normas, es que queremos preguntas. ¿Tiene una pregunta, por favor? Eso mismo, o sea, es verdad. Básicamente, la pregunta que nos hacía el señor, lo vamos en los dos, ¿no? Que es la misma. Sí, a mí también me gustaría saber por qué la oposición, por qué la Asamblea Nacional, logrando antes que le impusieran ese parapeto de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando tuvo todo el poder legislativo en sus manos, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no quiso hacer nada? Porque pudo hacerlo. Y no me vengan es que nos impusieron la Asamblea Nacional Constituyente, eso fue mucho después. ¿Por qué en su momento no hizo nada? A mí también me gustaría saberlo. Me caben más preguntas que respuestas. ¿Hay intereses? ¿Comemos los dos? Resulta que no hay oposición en Venezuela. Todo eso ha pasado por mi cabeza. Claro, son especulaciones mías. Pero de que pudieran haber conversaciones, pudieran haber. A mí me decepciona muchísimo el hecho de que mientras se pudo, no se hizo nada, porque no se quiso hacer nada. Y yo me baso no en especulaciones, me baso en los hechos. Dígame, ¿qué ley ha salido de la Asamblea Nacional opositora, de la legal, que favorezca la libertad de expresión? Ninguna. ¿Qué trabajo destacado ha salido de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional? Ninguna. ¿Qué se han hecho? Se han engavetado acuerdos, se han engavetado proyectos. Entonces, ¿cuál es la razón? A mí también me gustaría saberlo. En cuanto, pero el caso es que es una realidad, que lo que estoy es denunciándola y poniéndola, quizás tumbar un poco los pedestales, ¿no? Ahora, el caso de Radio Caracas Radio, es verdad, el gobierno, por muy dictador que sea, por muy, llamo al gobierno venezolano como llamo a cualquier gobierno del mundo, necesita que haya una oposición para que ocurra precisamente eso, la justificación de que yo otorgo libertad de expresión. Pero es mentira. ¿Cuál es la audiencia de Radio Caracas Radio? Una emisora AM. 1000, 10.000 personas.
en un universo de 30 millones de personas. Pero porque si es AM, yo pensé que iba a decir, siendo FM tendría que ser menos. No, o sea, pero yo me refiero a que si tú eres un medio pequeño, tendrás más libertad, porque a menos que no me toque los cojones, como dicen acá, ¿no? Por el perdón de los venezolanos que a ver, yo cuando me vine más... a España, Radio Caracas Radio tenía una audiencia altísima, no sé sí, ahora. bueno, estamos hablando, o sea, vino la FM, vino el internet, o sea, ya la M quedó en un paso muy olvidado, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es eso, que a través de hechos puntuales, de programas puntuales, de voceros puntuales, de los cuales yo también dudo, pero no voy a emitir opinión porque estaríamos entrando en otro terreno, porque existen libertad para unos y sanciones para otros, y porque algunos pueden hablar libremente y otros, con medio asomar una idea, ya están sancionados, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Es para justificar, al momento de que hay una sanción, el gobierno venezolano no sanciona. Ah, pero mira, Radio Caracas Radio. Pero porque esa misma información, ese mismo discurso no lo ves en Venevisión, en Televen, o en un circuito más grande que tenga más capacidad de audiencia o que llegue a más cantidad de personas? No lo vas a ver. Bueno, creo que había otra pregunta por allí. Buena pregunta. Es verdad que la Asamblea Nacional esta nueva Asamblea Nacional no ha contribuido para nada a mejorar las condiciones de libertad en Venezuela, pero en Venezuela tampoco hubo periodismo crítico que hablara de lo que tenía que hacer esa Asamblea Nacional. Que no se puede ver. Bueno. ¿Cómo? O sea, dime tú, ¿qué periodismo crítico? Nosotros hicimos un periodismo... Perdón. Disculpa. En Venezuela todavía quedaba cierto periodismo crítico que habla mal del gobierno, pero no hubo periodismo crítico que hiciera críticas sobre la labor de la Asamblea Nacional. O entonces tenemos dos periodismos que son uno chavista de una oposición o periodismo de verdad que está haciendo periodismo hablando de la labor de la Asamblea. Esa premisa, perdón que me tome la pregunta, pero creo que me hicieron alusión, ¿no? No es del todo cierta. De hecho, te acabo de poner dos ejemplos. Está Luis Domingo Álvarez, estoy yo. O sea, que incluso dejamos a un lado la parte periodística y nos fuimos a la parte política desde el punto de vista de periodistas, porque dijimos, la inacción de la Asamblea Nacional es tal que alguien tiene que hacer algo. Y este señor y yo, de manera personal, decidimos hacerlo. ¿Y qué pasó? O sea, le puedo decir que este documento sé yo dónde está, porque ellos ni sabrán en dónde fue a parar. Entonces, no se puede. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí. Y insisto, por favor, que sean preguntas. Bueno. Mi nombre es Carlos Pereira, soy preso político de 2017 y quiero hacer una pregunta respecto a lo que se está hablando. Como periodistas y como sociedad civil también quisiera saber qué opinan ustedes sobre el juego de estos políticos de oposición. Si ustedes, como gran parte de la sociedad, piensan que ellos son tan responsables de este caos como lo es el régimen. Entonces es lo que quisiera que me puedan responder. Gracias. Pero yo creo que sí, pero... A ver... Bueno, Lorena, que ha trabajado con un político, ahora tiene un reto importante. Sí, ahora fue por alusión. Exacto. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí y bienvenido además después de toda esa situación. Yo creo que me voy a mojar, como dicen en España, y yo sí creo que hay cierto... No digo de todos, porque bueno, uno no puede meter la mano en el fuego por nadie, pero tampoco puedes hundir a la gente así sin más. Pero sí que es verdad que ha habido cierta inacción, y la inacción en estos casos, así como dije cuando estaba hablando, que hay momentos en los que es necesario, es decir, que tú te plantes, que digas, esta es mi postura y por tanto esto es lo que yo voy a hacer para... Entonces, claro, cuando no haces nada o haces cosas a medias o sí pero no, o planteas una ley pero si no avanza, bueno, no pasa nada, o... Entonces, desde ese punto de vista, sí que considero que ha hecho falta
que muchos de nuestros políticos de lo que consideramos la oposición venezolana pues terminen de avanzar en pro de la libertad real y no de la libertad, no del discurso, no del discurso, porque pareciera a veces que bueno, que mientras yo pueda tener esto para yo seguir creciendo sobre esto, es decir, mientras haya censura yo voy a poder seguir peleando, o por lo menos discursivamente, por la libertad de expresión, o mientras haya torturas yo voy a poder seguir peleando por el respeto a los derechos humanos, o mientras haya, ¿no? Entonces esa es la impresión que da a veces como sociedad civil, como periodistas y como venezolanos, es mi opinión muy personal. Sí, buenas tardes. Quisiera preguntarles a ustedes qué opiniones merece la salida del periódico El Impulso, el decano de la prensa nacional con más de 100 años, de manera ininterrumpida. Recientemente, hace 4 semanas, cesó su publicación impresa precisamente por la aplicación de esta ley o de este modelo de entrega de papel por parte de la Corporación Maneiro. Sí, justamente también se va acorde con lo que tú te preguntabas hace rato. En Venezuela desde el año 2015-2016 estamos sufriendo, hay una hegemonía con relación a la distribución del papel por una empresa que se llama la Corporación Maneiro, que otorga a dedo, según intereses, o como quiera que sea el sistema que evidentemente no es transparente, las divisas para que los medios impresos puedan tener acceso al papel que, bueno, no se produce en el país, pero sí importa. En el caso del Impulso, evidentemente ha sido uno de los tantos medios que hemos ido viendo cómo se cierran desde hace una década a esta parte. Nos ha dolido muchísimo incluso el caso del Impulso, porque realmente ha sido un referente no solamente regional, sino también nacional con relación a la prensa escrita, pero es que ya nos queda un solo medio de circulación nacional independiente, que es el Diario El Nacional, que antes tenía 6, 7 cuerpos, los domingos era una cosa maravillosa, y ahora pues prácticamente son 8 hojas de nada. Eso refleja lo que es la escasez de papel. ¿Quiénes están teniendo acceso al papel? Pues aquellos medios que de alguna manera son afectos al gobierno, de alguna manera pues sí que tienen acceso a esas divisas para la compra de papel, pues por lo que sea dan información que sí que beneficia al gobierno. Entonces, cuando hablábamos también de por qué hay resquicios, yo le llamo resquicios a la libertad, sí, programas como el que tú mencionabas, son pequeñas rendijas que el gobierno dice, bueno, sí, para que luego decir, en el momento en el que algún organismo nacional o internacional, sobre todo, diga que en Venezuela no hay libertad de expresión, sí, bueno, pero este programa con este locutor, con estos espacios y con estos temas, ¿no? Entonces, pero son prácticamente, y también lo decía muy bien mi compañero Paso, a qué audiencia llegan, ¿no? Entonces, pues hablamos lo mismo, les han ido reduciendo esos espacios y dejando esas pequeñas rendijas también con relación al papel y a los medios impresos, pero hay medios que han tenido que cerrar literalmente, o solo salen de lunes a viernes, o sale una hoja, la Semana Santa no sale, y bueno, en fin, de alguna manera estamos hablando, y también el factor humano está allí detrás. Estamos hablando de periodistas, de familias enteras, porque no solamente en un periódico trabajan los periodistas, trabajan desde las personas que conducen el coche hasta que, bueno, qué sé yo, los correctores, en fin, una serie de personas que se quedan también en la calle. O sea que, digamos, toda la consecuencia que tiene el cierre del Impulso y el resto de medios que han ido cerrando desde hace una década a esta parte por falta de papel, estamos hablando de gente que se queda sin su sustento. Entonces, esos resquicios, pues el Impulso era un ejemplo de resquicio, ya no lo es. ¿Qué nos queda ahora? El Diario El Nacional, los diarios que buenamente pueden ir saliendo de lunes a viernes, los fines de semana no, y en vacaciones tampoco, y bueno, los diarios oficialistas que sí realmente tienen acceso a las divisas, al papel, y esa es la situación un poco del porqué de la salida del Impulso y de muchísimos otros diarios o periódicos
Te voy a pedir 15 segundos. 15, por favor. Sí, sí. Yo lamento mucho lo que está ocurriendo con los periódicos y sobre todo los puestos de trabajo y la parte humana que está siendo muy afectada. Pero viendo el vaso medio lleno, creo que eso está abriendo una oportunidad en Venezuela para migrar de manera obligatoria hacia la parte digital. Yo creo que estoy viendo el vaso medio lleno, no estoy quitándole el drama humano que tiene, ¿no? Yo creo que en algún tiempo los venezolanos vamos a ser expertos en redes, no en redes, en periodismo digital. Obligatoriamente, el lado positivo, pero también lo pudimos haber hecho a través de otra vía, que no es lamentablemente por la que estamos llegando en Venezuela, porque aquí también en algún momento llegaremos a la desaparición del papel impreso, no sabemos, de los medios impresos, no sabemos cuándo, y ya se está viendo el desarrollo y el impulso que tienen los medios digitales, pero lamentablemente en Venezuela el camino hacia eso ha sido el dramático que y te lleva lo digital además en un ambiente como el que tú has escrito, donde la conexión a internet es como la que podía ser en España cuando empezó internet. Vamos a permitir una última pregunta, por favor, que es una pregunta muy breve y las respuestas también. Sí, rápidamente. ¿Cómo van las investigaciones sobre la autocensura? A mí me parece como venezolano y como abogado y aparte involucrado en política bastante notoriamente, que es absolutamente inverosímil que en una situación como a la que llegó Venezuela, de cero libertad de expresión, se haya llegado de alguna forma sin colaboración de propios medios de comunicación, patrocinantes de medios de comunicación. Y yo veo que la denuncia suele ser muy convencional, es un régimen totalitario, es lógico que denunciemos al régimen, limita la libertad de expresión, hacerse llena, busca cualquier mecanismo para sobornar, cuestionar. Pero ¿qué pasa con la autocensura? ¿Qué pasa con un medio de comunicación que le dice a usted, al periodista? La pregunta es, ¿qué pasa con la autocensura? ¿Y qué pasa con usted, con el periodista? Vale, ya, la pregunta es esa. Por favor, es que he hecho una pregunta de 15 segundos y es que ya estamos en el tiempo de nuestros siguientes panelistas. Entonces, bueno, por favor, si podéis responder. Sí, bueno, no es paradójica. También la libertad de expresión contempla respetar unas normas y, por favor, he tenido además el detalle de fuera de tiempo. Disculpe, es que incluso he tenido el detalle de fuera de tiempo concederle una pregunta. Se le había dicho que estaba fuera de tiempo y he tenido el detalle de concederle una pregunta. Me parece un poquito paradójico que me acuse de limitar su libertad de expresión cuando le he concedido la palabra fuera de tiempo. Vale, respondo rapidito y me imagino que todos los demás lo harán. La autocensura, no sé dónde está el límite de la censura y la autocensura. Tenemos dos instrumentos legales vigentes, que es la ley de resorte y la ley esta del odio, de no sé cómo se llama, que prácticamente, o sea, te dice, tú eres libre de decir lo que quieras, pero abstente las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser hasta 20 años de cárcel. O sea, dime tú, ¿qué periodista que tenga una familia que alimentar se va a arriesgar a abrir la boca más allá? Por eso hablaba de que me parece curioso que haya unos que lo hacen libremente sin sanciones y otros por asomar la cara ya se han sancionado, ¿no? Ahora, yo creo que estas leyes lo que han venido es hacer la justificación de los medios para autocensurarse y para lavarse las manos y no mojarse, como dicen aquí, y simplemente pasar como el cisne, sin enlodarse. ¿Qué es lo que están haciendo los medios? Ellos dicen que es una decisión sabia, es simplemente informar, no se mojan. O sea, yo reseño, pero a ver cuánto va a durar eso. Entonces, la diferencia entre censura y autocensura, no sé, yo llegué a decir en algún momento que en Venezuela no había autocensura, era una censura legal institucionalizada a través de dos instrumentos como la ley resorte y la ley esta del odio y no sé qué cosa. Yo solo una cosa muy rápida, la respuesta a eso es las más de 300 personas que están en Venezuela en Press como periodistas. La autocensura se elige, la censura no, pero la autocensura se elige por lo que sea. Ojo, no estoy responsabilizando a nadie ni acusando a nadie, pero independientemente de la situación de cada quien, la gente pues decide o no en la medida de sus posibilidades, y creo que Venezuela Press en particular es un ejemplo de esa respuesta a la autocensura en Venezuela. Sí, el límite de la censura y la autocensura yo lo pondría en el factor humano, en quienes tienen hijos y quienes protegen su vida y la vida de su círculo cercano. Entonces, evidentemente, como lo dice también Lorena, nosotros en Venezuela en Press tenemos a personas que han sido perseguidas, literalmente golpeadas, secuestradas y documentado perfectamente en los medios de comunicación, y personas que no han sufrido una situación tan evidente, pero que sí han asumido la autocensura como una agresión y por ello también han tenido que salir. Entonces las cifras en Venezuela. Pero luego también IPIS
realiza y tiene en su página web unos estudios muy interesantes con relación a la autocensura, encuestas que hace de manera anónima a los periodistas que revelan unos datos que todos van enfocados realmente hacia el factor humano, ¿no? Y en Venezuela ahora mismo por cualquier cosa puedes perder la vida, pero entre otras el periodista además por decir aquello indebido. Luego también podemos ver y está registrado en las redes sociales y nuestros compañeros nos los hacen llegar cuando sale en las redacciones. Hay carteles que te dicen puedes hablar de deporte, de cultura, de menos de política, y bueno, y te ponen ahí una serie de fuentes a las que no puedes entrevistar, que no puedes sacar información de ella ni para bien ni para mal, simplemente no se habla, ¿no? Eso ya tú sabes, ya tú sales de tu casa y ya tú sabes que vas a fotografiar pues a unos enamorados que andan tan felices por el campo recogiendo florecillas, pero que no vas a fotografiar el hueco, lo que sea, pues los niños comiendo de la basura en la calle. Ahí está la autocensura. El periodista que sale, pues como te repito, golpeado, pues evidentemente en la frontera, aquí en el aeropuerto, y lo hemos vivido. Los policías en inmigración apenas ven, se meten en su propio teléfono, porque además lo sabemos, y buscan fulano de tal, oye, mira, pasa y resuelve tu problema allá adentro, pero ya sabemos. Pero hay otro que, bueno, su autocensura no está registrada en internet ni en Google cuando mete su nombre, pero que también es una situación de agresión, tanto personal como profesional, que te ha impedido ejercer tu profesión, con lo cual tú sales y sacas a tu familia para proteger la vida. Ahí está el límite en el factor humano. Bueno, quiero pedir disculpas a todos los que se han quedado sin preguntar, también a quien hubiera querido expandirse un poco más y por la limitación del tiempo no ha podido hacerlo. Yo sinceramente, a mí el tema me encanta, me parece que es importante, y yo estaría no hasta las 8:30, sino hasta las 8:30 de mañana, como si esto fuera un discurso de Fidel Castro hablando de este tema. Pero no puede ser, porque tenemos otros paneles muy importantes. A continuación, para no parar con periodistas y la comunicación, vamos a tener un asesor de comunicación política, Eduardo Castillo, pero él no es el panelista, él es el que va a presentar a nuestro siguiente ponente, que es Tomás Páez, que nos va a hablar de la diáspora. Y bueno, pues ante esto solo me queda agradeceros a los tres que hayáis participado, agradecer al público asistente y animarle a que se quede el resto de la tarde, porque va a ser muy interesante y muy instructivo, creo. Y nada, creo que ahora vamos a ver proyectados unos vídeos, o va a ser más tarde. Bueno, pues ahora tenemos unos minutillos de pausa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ustedes.